Y si tienes un papá al lado tuyo, dile feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a cada uno de mis hermanos. Hoy celebramos aquí en nuestro país el Día del Padre y estamos felicitando a todos los papás que hoy nos acompañan. Tenemos por título del mensaje: Oye la voz de Dios mientras puedas. Y vamos a leer Hebreos 3 del 12 al 14. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 3 del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Amén. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos viendo cada capítulo del libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos vamos a encontrar advertencias. Por supuesto, es un libro lleno de profundidades teológicas, pero dentro de todo eso el Señor va a darnos algunas advertencias. Y es bueno que el Señor nos diga ciertas advertencias. Así como cuando salimos por la calle hay señales. Cada persona que está manejando ve una advertencia que puede decir: para, detente. Una advertencia que dice construcción más adelante. Es bueno que nos digan esas advertencias. ¿Para qué? Para que más adelante no suceda algún desastre o alguna tragedia. Entonces, si vemos la palabra de Dios hoy, mientras estamos viendo el libro de Hebreos, vamos a ver algunas advertencias que el Señor nos da. Pero tomando lo que estamos celebrando el día de hoy, el Día del Padre, ¿cuán importante es una figura paterna en casa? Y en la sociedad también es sumamente importante. Porque cuando hay una ausencia de papá en casa, también eso lleva a consecuencias muy graves, no solamente en la familia, sino también en la sociedad. Miren, les voy a dar algunas estadísticas. Dicen las estadísticas que tiene mucho impacto tanto en los niños y jóvenes, sean niños o sean niñas, jóvenes. La ausencia de un modelo masculino positivo se manifiesta en problemas de conducta e incluso de criminalidad. Son más agresivos y tienen menos autocontrol. Aquellos jóvenes que crecen en una casa sin padre. Escuchen esto: el 85% de los jóvenes en prisión provienen de las familias en que solamente estaba la madre. ¿Escucharon? 85% de los jóvenes que están en la cárcel provienen de casas donde solamente ha estado la madre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 72% de los chicos que han cometido un asesinato crecieron sin padre. Del 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padres. Y el 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padres. Algunas fuentes incluso mencionan 5 veces más probabilidades. Por eso es que es tan fácil a las bandas criminales reclutar adolescentes, porque pierden una identidad y buscan una estructura, un tipo de respeto, pero lo encuentran ¿dónde? En pandillas. ¿Lo encuentran dónde? En las malas juntas, como se dice, en los malos amigos. Y no solamente en los varones, también en las niñas. Más del 70% de embarazos no deseados en adolescentes suceden en niñas que crecieron en un hogar sin padre. Pueden mostrar incluso una actitud más promiscua a edades tempranas. Tienen mayor dificultad para establecer vínculos sanos y seguros en la edad adulta, buscando validación externa, o caen en relaciones dependientes porque tienen miedo a ser abandonadas. Entonces, por eso hay una generación que desconfía por completo en las figuras masculinas. No solo hablamos de una ausencia física, sino también de una ausencia emocional de un padre. Esas son estadísticas que lo pueden buscar ustedes también. O sea, no es un porcentaje mínimo, no es 1%, 2%, es un porcentaje 85, 80, 70%, es un porcentaje bastante alto. Y eso es solamente uno de los factores de la cual hay tantos problemas en nuestra sociedad. No sé si han visto ustedes la noticia hace unos días,
un candidato presidencial en Colombia, sufrió un grave atentado a su vida en un meeting en Bogotá. Se ve en el video donde el candidato está hablando acerca de los planes que él tiene, la agenda política que él puede tener en este meeting. Y justo cuando está hablando acerca de cómo va a establecer un papel para cuidar la salud mental de los jóvenes, justo en ese momento se ve dentro del público que se levanta una mano con una pistola y empieza a disparar varias veces. Dentro de todo ese caos que se forma, le llega a alcanzar 2 disparos a la cabeza y 1 en la rodilla. Por milagro todavía sigue vivo. Dentro de esa persecución que los policías logran atrapar a este chico, a este muchacho, y ya han confirmado que tiene 14 años. 14 años. Y entonces, si te pones a averiguar, si se ponen a averiguar, el muchacho, su madre falleció y su papá no vive con él, vive en el extranjero. ¿Se dan cuenta? La falta de una presencia de un papá en casa es tan importante. Ahora, si esto sucede aquí en las cosas terrenales por ausencia de un padre, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque somos seres espirituales. Porque las personas viven separados de Dios. Hay un enemigo que ha tomado a la humanidad como un padre, pero un padre del mal, y que constantemente está haciendo oír la voz de las tinieblas. La Biblia dice algo muy claro, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, es su idioma materno porque es padre de mentira, dice. Entonces nos damos cuenta que no solamente es una ausencia física o emocional de un padre en la sociedad, sino también que hay un padre del mal, que se llama el diablo, que está queriendo hacer daño constantemente a las personas. Constantemente está queriendo destruir a las familias. Y esto nos dice la Biblia el día de hoy. Quizás, hermano, hermana, hoy que vienes como invitado, cerraste tu corazón por tantas heridas que has recibido en tu vida, o quizás los conflictos del día a día hacen que estés desanimado. Pero precisamente el libro de Hebreos fue escrito para aquellos que viven de esa manera y para que podamos encontrar una esperanza en Cristo Jesús. Eso no es el final, solamente estamos viendo la realidad espiritual, pero el final no es ese. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Viendo estas estadísticas tan alarmantes, me puse a pensar, ¿cuál será también aquí en nuestro país, aquí en el Perú? ¿Cuál serán las estadísticas de aquellos hogares en nuestro país? Solamente hablando del Perú, porque no solamente es aquí en Perú, sino también en Latinoamérica. Miren, ahorita hay tanta información en internet que uno puede entrar y inmediatamente sale esto. La proporción de hogares dirigidos por mujeres, es decir, donde no hay un padre, la proporción de hogares dirigidos por mujeres donde no hay un padre ha ido en aumento en Perú, pasando del 27.6% al 37.7% en el 2023. O sea, no está disminuyendo, por el contrario, está creciendo. Entonces ahí viene la razón de lo que yo decía. Todo tiene un origen espiritual. Uno puede decir, no, es que los hombres son así, no, es que la sociedad, es que esto y lo otro, pero finalmente el origen de todo esto es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Porque no es que le hace falta algo, no es que tienen algún trauma por allí, claro, de repente eso es de fondo. Finalmente, el problema de raíz es que hay un ser llamado el diablo que está en toda su atención para poder destruir a las familias.
vuestro padre, el diablo, dice. Juan 8:44. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hemos dicho, hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a tocar 3 puntos el día de hoy. El primero, oye la voz del buen Padre. Oye la voz del buen Padre. Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice algo muy interesante. Se los leo para que ustedes lo tengan presente. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Desde la eternidad, Dios Padre nos tuvo en su corazón, en su amor, en su misericordia. No nos dejó en el dominio del pecado. Desde el inicio, cuando nosotros mismos desobedecimos a Dios, cuando decidimos oír la voz de las tinieblas, cuando decidimos nosotros oír la voz del diablo, inmediatamente, ¿qué hace Dios Padre? Nos da la promesa del Mesías. Génesis 3:15. Inmediatamente Dios nos da la promesa. El Mesías sin pecado vendrá a derrotar a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces se han preguntado por qué tiene que ser un sacrificio de sangre? ¿Por qué simplemente o meramente no dijo Dios, está bien, no se preocupen, los perdono? ¿Por qué simplemente Dios no dijo, está bien, no se preocupen? ¿Por qué tiene que haber un sacrificio de sangre? ¿Por qué? Porque eso trae justicia. Justicia. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. El sacrificio de sangre, tenía que haber sangre para poder ser perdonados de nuestros pecados. Sin el pago del pecado no hay libertad. ¿Me están entendiendo? Sin el pago del pecado no hay libertad. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, nos da la sombra de los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios Dios mostraba en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces se presentaban los sacerdotes para darnos a entender, viene un sacrificio eterno, el Cordero Santo, Cristo Jesús? Es más, el día que aplicaron la sangre del Cordero en todas las puertas de las casas de los israelitas, fueron libres de la muerte. Más de 400 años fueron esclavizados el pueblo de Dios en Egipto. Más de 400 años estuvieron bajo el dominio del faraón. Dice que era un rey malvado. Pero el día que aplicaron la sangre del Cordero, fueron libres. No fue los milagros simplemente era para mostrar y derrotar toda idolatría que había allí. El mar que se convierte en sangre, todas las plagas que se levantan en Egipto, eso no los libró. ¿Cuándo fueron realmente libres? Cuando aplicaron la sangre del Cordero, Cristo Jesús. El día que recibas por fe la sangre preciosa de Jesucristo, serás libre de la esclavitud del pecado. El día que realmente entiendas, el día que realmente entendamos la sangre preciosa de Jesucristo, voy a poder ser libre de toda atadura del pecado. Punto 2. Oye la voz del Hijo. Punto 1, ¿cuál fue? Oye la voz del Padre. Punto 2, oye la voz del Hijo. Si ustedes se ponen a meditar en el capítulo 3 de Hebreos, se van a dar cuenta que hay un énfasis. El énfasis es este: Jesús es superior a Moisés y superior a la ley. ¿Sí? Cristo es superior a Moisés y superior a la ley. ¿Pero qué quiere decir esto? De repente no lo entendemos. Para muchos, el evangelio es una locura, ¿no? Para muchos. ¿Saben por qué? Porque dicen, ¿cómo uno que ha guardado todas las leyes, cómo uno que ha podido portarse bien toda su vida, pero rechaza a Jesús, se va al infierno? Dicen así. ¿Cómo es que yo me he portado bien, he guardado todas las leyes, simplemente no he creído en Jesús, rechazo a Jesús, pero me he portado bien y voy al infierno? Pero como otro que ha sido el pecador más vil, ha cometido y ha roto todas las leyes, pero se arrepiente y cree en Jesús, va al cielo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Es porque no han entendido el propósito de la ley.
El propósito de la ley, dice, es para hacernos entender. Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley está allí para hacernos entender que nosotros somos pecadores. La ley no está allí para salvarme. La ley está allí, dice, como un maestro, como un ayo que me dice, mira, estás sucio, necesita ser limpiado, necesita ser restaurado, necesita ser perdonado. Yo no puedo hacer eso, pero ¿a dónde me guía la ley? Hacia Cristo Jesús. Hay uno que sí te puede limpiar. Hay uno que sí te puede restaurar. Hay uno que sí te puede librar de toda esclavitud. Es Cristo Jesús. La fidelidad de Cristo, por eso Cristo Jesús fue obediente a la voluntad del Padre y fue a la cruz para que por medio de su muerte podamos ser nosotros justificados. Hermanos, nuevamente voy a explicar esto. Cuando nosotros cometimos el pecado de desobedecer a Dios, caímos bajo el dominio del enemigo. Toda aquella persona que está separado de Dios está constantemente siguiendo sus propios deseos, el deseo de su voluntad y de su carne. Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Está la sociedad como lo vemos ahora, lleno de heridas, lleno de dolores, de sufrimiento. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos restaurados. Amén. Dios desea que podamos ser libres de toda atadura, de toda esclavitud del pecado. Y por eso, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su muerte en la cruz podamos ser salvos. ¿Qué nos pide el Señor? Que podamos creer en Cristo Jesús. Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Por eso Jesucristo es digno de mayor honor que cualquier otra persona en la tierra. Jesucristo no se compara con nadie de este mundo. ¿Cuántas veces han querido comparar a Jesús con mitologías de Egipto, con mitologías de Mesopotamia? Que Jesús, la historia de Jesús se parece a tal y otro tal. No es cierto. Si ustedes ven históricamente y estudian todo eso, se van a dar cuenta que todos esos son cuentos y fábulas. Jesús realmente vino a esta tierra. Jesús realmente existió, caminó sobre este mundo. Y Jesús realmente murió, históricamente hablando. Y su tumba, históricamente hablando, está vacía. No hay ningún historiador serio que diga lo contrario. Si yo entiendo eso, tengo que empezar a oír la voz de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en esa cruz. Hermanos, Isaías fue un profeta que existió 700 años antes de Jesús. ¿Sí? Antes que Jesús venga, 700 años antes había un profeta llamado Isaías. Y este profeta llamado Isaías había dado una profecía acerca de cómo Jesús iba a morir en una cruz. ¿Ah? Ojo con esto. Pero ¿quién inventó la cruz? ¿Fueron los judíos? No, fueron los romanos. 700 años antes que venga Jesús, los romanos todavía no habían inventado la cruz. Es más, creo que ni siquiera existía Roma como imperio en aquel entonces. Todavía. ¿Y cómo es que Isaías, 700 años antes que venga Jesús, sabía que él iba a morir en la cruz? Porque esto no fue al azar. Esto fue el plan de Dios Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Vino Dios Hijo a este mundo para ejecutar ese plan. Dios mismo vino a esta tierra para darnos libertad del pecado. Tercero, oye la voz del Espíritu Santo. La advertencia del Espíritu Santo, comencé diciéndoles, el libro de Hebreo nos va a dar algunas advertencias. Pero si yo me pongo a pensar, otra vez me van a hablar de esto, otra vez me van a decir esto, y rechazo esa advertencia, puede que más adelante sucede una tragedia. Tal como hay advertencias en el mundo.
¿Correcto? Tal como hay semáforos que nos advierten, mira, está en luz roja, no cruces, ¿por qué? Porque si cruzas puede suceder un accidente. Es una advertencia. De tal manera Dios nos da advertencias en el libro de Hebreos. Y la advertencia del Espíritu Santo es, hoy te está hablando. Dile a tu hermano que está a tu lado, hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios. Amén. Dile a tu hermano, anímate que hay perdón en Cristo Jesús. Anímate que hay perdón y salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál es la advertencia del Espíritu Santo? No endurezcan sus corazones. Esa es la advertencia. No endurezcas tu corazón. No le creas a las palabras del enemigo, no le creas al mundo, ni sus supuestas maravillas que tienen. El Espíritu Santo hoy quiere hacer de ti su templo. Miren lo que dice el versículo 16, para que tengamos esto de las palabras del Espíritu Santo como advertencia. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Cuál es la advertencia? No endurezcas tu corazón. Hermanos, por medio de Jesucristo hemos llegado a tener parte con Él. Y si en verdad mantenemos firmes nuestra fe hasta el fin, vamos a poder disfrutar de la voz de Dios constantemente. Solo por medio del poder del Espíritu Santo vamos a poder mantener firme nuestra fe hasta el fin. Amén. Nunca pensemos que es por mi fuerza. Olvidemos eso. No es por mi fuerza. Mientras más lo voy a intentar con mi fuerza, me voy a cansar. Por algo el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a dar poder. Así que, confiésalo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Dile a tu hermano, necesito al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Oye la voz de Dios Padre. Oye la voz del Hijo. Oye la voz del Espíritu Santo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Una y otra vez nos habla el Señor. Una y otra vez el Señor nos viene advirtiendo acerca de lo que puede pasar. Si rechazo todo esto, a pesar de que el Señor me ha dado tantas oportunidades para poder creer en Él, ¿qué esperanza más puedo encontrar? No hay otra esperanza ya en el mundo. Todas las cosas de allá afuera, todas las cosas del mundo constantemente solamente están establecidos para traer destrucción a la vida del ser humano. Son alarmantes esas cifras que hemos leído. Son alarmantes. Aquí nada más en nuestro país, de lo que pasamos de un 23, 24%, subimos a un 37%, donde hay hogares sin padres. Y si tú les preguntas a ellos, bueno, más adelante, se dan cuenta, pero dicen, mira, yo no quise hacer eso, fue un error lo que hice. Muchos de ellos se arrepienten en el futuro. Pero entonces, ¿qué los llevó a cometer esas decisiones de abandonar casa? Fue la voz de las tinieblas. La voz de las tinieblas. Porque oyeron constantemente la voz del diablo. Ya no hace falta oír la voz del diablo. Ahora tenemos que oír la voz de Dios. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Ya no hace falta oír la voz del enemigo, ya no hace falta oír la voz del mundo. Hace falta oír la voz de Dios. El pecado que me separaba de Dios, el pecado que hacía que solamente busque mis propias pasiones, ha sido derrotado por Cristo Jesús. Ahora hay esperanza en Cristo Jesús.
si empiezo a gozar de esto, veremos que el Señor empieza a poner sobre mí un poder diferente. El Señor empieza a darme un poder diferente, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no busquemos una paz allá afuera, no busquemos un descanso afuera. El descanso solamente lo puede dar Cristo Jesús. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo dice Jesús claramente. El mundo va a traer aflicción, el mundo te va a cansar. Hazlo con tus propias fuerzas, vas a ver que te vas a cansar. Por eso Cristo Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos buscan algún tipo de reposo. Todos están buscando algún tipo de descanso. Nadie quiere vivir en caos, nadie quiere vivir en temor, nadie quiere vivir constantemente en alerta. ¿Cuántos quisiéramos realmente vivir en un mundo donde hay reposo, en un mundo donde hay descanso? Eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En Cristo Jesús. Concluyo con esto. El mundo está en guerra porque no encuentra el verdadero descanso. Ahora mismo hay alertas de incluso que se levante una tercera guerra mundial por todo lo que está pasando ahora. Ojo, escúcheme bien, hermanos. Esto ya estaba profetizado. Esto no es algo repentino. Son señales que se están acabando los tiempos. Claro, vivimos pensando que el mundo va a existir de acá a 1000 años, 1.000.000 de años. Pensamos que nunca se va a acabar el mundo, pero la realidad es que el fin del mundo está cerca, por todas las señales que están levantando. Y cuando hablamos de escatología, es decir, cuando hablamos de los últimos tiempos, algunos le ponen énfasis en las fechas, algunos le ponen énfasis en cuándo será. ¿Saben cuál es el énfasis de la escatología? ¿Cuál es el énfasis de los últimos tiempos? Que estés preparado. Ese es el énfasis. No sabemos cuándo será, pero cómo nos encuentra Dios, eso es importante. ¿En cuánto estoy preparado? El mundo ahora mismo está en guerra. Si has dudado de Jesús el Mesías, hoy te digo, vuelve a Él. Si en algún momento recibiste alguna herida, si en algún momento has sido herido por el mundo, hoy Jesús está esperando con sus brazos abiertos. Vuelve a Él. Cristo es fiel. Aleluya. Regresemos a Cristo. Medita en esta palabra y como dice el primer versículo del capítulo 3 de Hebreos, fija tu atención en Jesús. Amén. Fija tu atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. También nos dice algo muy interesante. Bota y deshazte de toda tu incredulidad, de todos tus miedos. Amén. Bota y deshazte de toda tu incredulidad y de todos tus miedos. Toma tu Biblia y haz nuevos buenos hábitos. No solamente es leer por aprender, no solamente es orar por cumplir, es crear nuevos hábitos de meditar en la palabra de Dios. Es crear hábitos de orar para tener tiempo cumbre con Dios. Porque si no hacemos eso, mientras vamos creciendo en nuestra vida de fe, vamos a pensar que todo está bien, pero ahí hay algo escondido que nunca nos dimos cuenta. Les voy a contar una historia. Es más, vamos a Segunda de Reyes. Vamos a nuestras Biblias. Si tienen sus Biblias ahí, vamos a nuestras Biblias. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de, a ver, un momentito. Perdón, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Vamos a Segunda de Crónicas 26 y vamos a leer versículos 16 en adelante. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 16 en adelante. Dice, había un rey llamado Uzías. ¿Ya? Versículo 16 dice, sin embargo,
Cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Un ratito, quiero darle contexto allí. ¿Quién era el rey Usías? El rey Usías había sido llamado para que pueda gobernar sobre todo Israel. ¿Y saben cuánto tiempo gobernó? 52 años. ¿Ya? Hizo lo que le agrada al Señor. Se empeñó a buscar al Señor. Y Dios, por causa de lo que él hizo, le empezó a prosperar en todo lo que hacía, el rey Usías. ¿Me están escuchando? El rey Usías. El rey Usías prosperaba en todo. La economía empezó a crecer, no había guerras, fortificó torres en Jerusalén, militarmente estaba establecido y fortalecido, tenía mucho poder. Y allí viene el versículo 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Están conmigo? Versículo 17. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. 18. Quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta función de los sacerdotes descendientes, esta función solamente es de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. 19. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. 20. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. 21. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. No sé si entendieron esto. Usías había reinado 52 años. Había prosperado en todo. Económicamente, militarmente, había fortalecido la ciudad, hacía lo bueno delante de Dios. Y allí llegó una pregunta que al principio yo respondí mal porque no lo entendí también. Pero miren, él llega al templo, ¿a qué? A quemar incienso, dice. ¿Ya? En otras palabras, estaba yendo al templo a dar culto a Dios. Sin embargo, eso de quemar incienso no le correspondía a él. No le correspondía a él. Eso le correspondía solamente a los sacerdotes. Hay un orden en el culto. Amén. No le correspondía a él. La pregunta era esta: ¿creen ustedes que allí Usías fue más espiritual o menos espiritual? Yo pensé que era menos, pero luego la respuesta fue más espiritual. ¿Saben por qué? Porque estaba yendo al templo, no estaba yendo a guerra, no estaba buscando amoríos, no estaba buscando las cosas del mundo, estaba buscando ¿qué? El templo. Estaba siendo más espiritual. Pero ¿qué pasaba? Que detrás de esa espiritualidad, ¿qué estaba escondido? El orgullo. Detrás de toda esa espiritualidad de que yo voy a ir al templo a quemar inciensos, ¿qué estaba escondido? El orgullo. Y ese orgullo fue lo que le llevó a la desgracia. Ojo, nosotros somos como Usías. Nosotros también somos así. ¿Cuántas veces leyendo los reyes yo pensaba, pero ¿cómo? Dios lo ha bendecido tanto, ha prosperado en todo lo que hacía, militarmente, económicamente, socialmente, todo estaba creciendo. ¿Por qué hizo eso Usías? Luego dije, yo también soy así. Muchas veces también mi orgullo se ha querido poner en el camino. Por eso, hermanos, cuando estamos muy espirituales, hay veces que detrás de todo eso se esconde el orgullo. Practiquemos ser humildes delante de Dios y delante de los hombres.
La humildad. Que cuando seamos espirituales no tengamos escondido allí también nuestro orgullo, sino que sea transparente delante de Dios. Amén. Amada iglesia, es claro el día de hoy. No rechaces la voz de Dios. Amén. No caigas en desobediencia. Óyelo hoy. Oye la voz del Padre. Oye la voz del Hijo. Oye la voz del Espíritu Santo. Sé humilde delante de Él. Practiquemos la humildad delante de Dios. Vamos a crear buenos hábitos para el reino y ser humildes delante de Dios. Y por último, termino con esto. Gracias a lo que Dios hizo por nosotros, ahora somos parte de la casa de Dios. Ahora somos parte de la casa de Dios. Es la iglesia. La iglesia tanto local como universal. Dios nos ha llamado a ser pueblo. Nos ha llamado a su casa, a la casa de Dios. No dejemos de ser comunidad. Somos una nación santa. Aleluya. El enemigo constantemente va a querer quitarnos eso, va a querer quitarnos el que no congreguemos. Eso de congregar es para la gente que, bueno, tiene muchos pecados. Eso constantemente es la voz del enemigo. Si uno ve constantemente en la Biblia, ¿saben lo que sale? Pueblo, nación, congregación. Sale, iglesia. Lo primero que Dios hace cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿qué hace? Tabernáculo de reunión. Si no, Dios hubiera simplemente dicho, bueno, ya salieron de Egipto, vivan sus vidas tranquilos. No hace falta que se reúnan. Eso nunca dijo Dios. Una y otra vez, reúnanse. Una y otra vez, congreguen. Una y otra vez, alaben, intercedan, glorifiquen a Dios como pueblo que son. Ahora somos casa de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, somos casa de Dios. Somos parte de la casa de Dios. Hermanos, no vamos a lograr nada. Fuera de Él, fuera de Cristo, separados de Cristo, nada vamos a lograr. En la iglesia vamos a poder crecer, en la iglesia vamos a poder madurar, en la iglesia vamos a recibir muchas bendiciones de parte del Señor. No oigan la voz de las tinieblas. Amén. Escuchemos hoy la advertencia de Dios. Hoy mientras podemos. No sabemos qué puede suceder mañana. No tenemos comprado el día de mañana. No sabemos lo que puede pasar. No sabemos lo que puede pasar de aquí a 2 horas. Por eso, hoy es el momento. Ahora es el tiempo. No pienses que después, más adelante, cuando ya deje de ser. Eso es mentira. Muchas veces me decían eso. Sí, voy a ir a la iglesia, pero ya cuando yo deje de estos malos hábitos, ahí voy a ir a la iglesia. ¿Con qué fuerza vas a dejar esos malos hábitos? ¿Con qué poder vas a dejar esos malos hábitos? Si solamente el poder de Dios te puede transformar. No le creas a las mentiras del enemigo. El enemigo nos atrapa de esa manera. Sí, yo voy a ir a la iglesia, sí, yo voy a congregar cuando deje de hacer todo esto. Mentira. Esa es la trampa del enemigo. ¿Qué nos dice Dios hoy? Ahora es el tiempo. Amén. Ahora es el tiempo. Viendo todo esto, amados hermanos, así como fue en el Día de las Madres, justo el Señor dio unas palabras a las mamitas. Hoy también unas palabras fueron dadas a los padres. Amén. Cuidemos de nuestro hogar. Seamos padres ejemplares, tanto en casa como también en la iglesia. Los bendigo en nombre de Jesús para que hoy podamos oír la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos, Señor, por alimentarnos con tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a quebrantar toda incredulidad, todo orgullo, para ser humildes ante tu presencia, para oír tu voz constantemente. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.